A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En París, un joven vio a una actriz en una obra de teatro y quedó deslumbrado. Era una mujer de ojos verdes y labios frutales que invitaban al más delicioso beso. Para el joven, aquella noche fue una mezcla de placer y de terror. De placer, porque sabía que nunca antes había visto tanta belleza en una mujer. Y de terror, porque supo que jamás la podría olvidar y que seguiría atado a ella. El joven intentó conquistarla con regalos, flores, visitas, con cartas, poemas, ruegos y hasta con amenazas. Pero la bella mujer lo rechazó. 6 años después, desesperado, el hombre decidió suicidarse con una sobredosis de opio. Sin embargo, en aquel trance no murió, pero tuvo una experiencia inolvidable. Alucinando, aquel suicida frustrado soñó que era conducido al patíbulo por matar a su enamorada y al final era rescatado por un grupo de brujas y demonios que lo llevaban a participar en una fiesta indescriptible. Por suerte, el joven sobrevivió a esa experiencia y no solo eso, tenía la ventaja de ser músico y decidió escribir en el pentagrama la música interpretada por los demonios y las brujas de sus sueños. Esa obra hoy la conoce el mundo como La Sinfonía Fantástica, y el músico era uno de los grandes compositores franceses, Héctor Berlioz. Pasados los años, Berlioz finalmente se casó con aquella mujer, a la que persiguió toda su vida. Pero esa es otra historia. Hoy solo recordamos que Berlioz estaba naciendo un día como hoy, 11 de diciembre de 1803, y que su música, felizmente, sigue teniendo todas las resonancias encantadoras de las brujas y los demonios. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa preside una sesión del Consejo de Seguridad en la ONU. El Consejo de Administración Legislativa calificó juicio político contra Diana Salazar, fiscal general del Estado. Condecoración ciudadana para Fernando Villavicencio matizó fiestas de Quito. En el segmento de opinión, la reforma tributaria de Noboa. En política internacional, predictibilidad. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Fiestas Patrias, Clever Mantilla en Alcancía Vacía. Noticias del día. Daniel Noboa preside una sesión del Consejo de Seguridad en la ONU. El presidente Daniel Noboa presidió este jueves 7 de diciembre la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas relativa a su crimen transnacional y los retos que supone para el mundo entero. La intervención de Noboa, anunciada el miércoles por sorpresa en Quito, se produce en el marco de la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad que durante este mes de diciembre ocupará Ecuador. No es común que los jefes de Estado acudan al Consejo de Seguridad, y menos que presidan una sesión de trabajo, siendo esto una labor encomendada a los ministros de Exteriores en los casos en que un país decide elevar el rango de su intervención en el máximo organismo de la ONU. En su intervención, Daniel Noboa dijo que Ecuador ha sido impactado por la ola de delincuencia transnacional y sus vínculos con grupos armados y agregó que espera la ayuda y la cooperación de la comunidad internacional para poder lograr cambios en el país. A la sesión de hoy han pedido intervenir 40 países, además de expertos internacionales en temas como el narcotráfico, el tráfico de armas o el crimen organizado, por lo que se prevé que dure varias horas en la mañana y la tarde de este jueves. Tras su viaje a Nueva York, que es el primero que realiza al exterior de manera oficial, Noboa se dirigirá a Buenos Aires para asistir el domingo a la investidura del presidente electo de Argentina, Javier Milei. El Consejo de Administración Legislativa calificó el juicio político contra Diana Salazar, fiscal general del Estado. El Consejo de Administración Legislativa CAL sesionó este 7 de diciembre de 2023 y calificó el pedido de juicio político del correísmo contra la fiscal Diana Salazar con 5 votos a favor y 1 en contra de Construye. El presidente de la Asamblea, Henry Confre,
explicó a los periodistas que la asambleísta ponente Gisela Garzón subsanó las pruebas para el proceso. En la misma sesión fueron revisadas y aprobadas las solicitudes de juicios políticos contra los exministros de Energía Fernando Santos y del Interior Juan Zapata. Estas solicitudes deberán sumarse a la lista de 6 procesos pendientes en la Comisión de Fiscalización, ahora en manos de la legisladora correísta Pamela Aguirre. Es decir, de acuerdo al orden de prelación, el pedido de la Revolución Ciudadana quedará relegado al 9º lugar para apenas iniciar su proceso dentro de la comisión, tras lo cual podría pasar finalmente al Pleno del Legislativo. La Fiscalía, por su parte, respondió con críticas a la decisión del Consejo y advirtió que el informe de la Unidad Técnica Legislativa advertía que la solicitud no cumplía con los requisitos constitucionales y, utilizando el mismo insumo, la entidad afirmó que la votación del CAL demuestra la flagrante transgresión del principio de independencia de funciones y reiteró que la petición carece de argumentos fácticos y jurídicos. Condecoración ciudadana para Fernando Villavicencio matizó fiestas de Quito. La familia de Fernando Villavicencio participó de un homenaje póstumo y la condecoración del Gran Collar Ciudadano San Francisco de Quito, otorgado por un colectivo civil de la capital el 6 de diciembre del 2023. El hijo menor de Villavicencio fue el encargado de recibir la condecoración. La ceremonia se celebró en la sala capitular del convento de San Agustín, a la que asistieron familiares, amigos y seres queridos del periodista y político asesinado. Esta distinción fue entregada de manera particular después de que no prosperase la iniciativa para que Villavicencio recibiese el Gran Collar San Francisco de Quito que otorga el Consejo Metropolitano de la ciudad. Se hizo este tributo póstumo a Villavicencio a 3 días de cumplirse 4 meses del atentado mortal que terminó con la vida del ex candidato presidencial. En la ceremonia, la escritora y poeta Sara Serrano Albuja aseveró que la lucha de Villavicencio es ya eterna y este gran collar irá con él hasta lo más alto en la eternidad, al comparar su partida con las alas de los autores de la Declaración de Independencia de Quito, que fue uno de los acicates del proceso de emancipación de Sudamérica. Los héroes no se quedan nunca en una catatumba o en una lápida, son semilla, son luz y trascienden en el tiempo y viven en el corazón de la patria, explicó Serrano Albuja. Por eso esta postulación es un collar de eternidad para Fernando Villavicencio, quien se identificó como la Junta Soberana de Quito con el alma misma de la libertad, la justicia y democracia de esta ciudad, que hoy lo reconoce como toda esta patria lo hace, concluyó. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Sonsoles García, ministra de Producción y Comercio Exterior, para hablar sobre la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Escuchemos lo que dijo. Las zonas francas que nosotros ya teníamos con la Ley del 91 y codificación del 2005 fueron derogadas en el año 2010 cuando se crea las zonas especiales de desarrollo económico, las denominadas sedes. Y yo creo que a lo largo del tiempo, las zonas francas y las sedes han sido un poco catalogadas como espacios de contrabando. ¿Cuáles son los principales beneficios que nosotros estamos trayendo dentro de este proyecto de ley? Primero que nada, darle seguridad jurídica al inversionista local y extranjero, poder equiparar las condiciones de las zonas francas al resto de la región, introducir una garantía aduanera donde tanto los usuarios, operadores como los usuarios tienen que rendir ante la administración aduanera con el fin de que no pueda existir contrabando ni lavado de activos dentro de estas zonas. Es decir, estas zonas se vuelven incluso más seguras que los puertos y aeropuertos que en este momento son declaradas zona primaria. Ahora, en el proyecto que presentó el presidente Lasso, un proyecto grande que no fue aprobado por la Asamblea, se planteaba el tema de zonas francas. ¿Por qué ahora sí debería aprobarse y sacar adelante este tema? ¿Qué diferencia hay con lo propuesto antes para que hoy sí sea un tema de relevancia para el país? Bueno, yo les cuento que yo participé en el proyecto que se le entregó al presidente Lasso con un grupo de consultores internacionales,
donde ellos pues cogieron lo que quisieron y lo que no quisieron. Ajá. El proyecto que ellos presentaron no era un proyecto robusto. El gobierno anterior. El gobierno anterior. Y no es lo mismo que estamos presentando en este momento. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué cambia? Cambia, ¿Qué lo hace robusto ahora? primero que se homologa, no se dice zonas francas y o sedes, lo cual crea una confusión para un inversionista y para un ciudadano. Segundo, se introduce un sistema de sanciones y multas, de garantías aduaneras, se da claridad sobre la extraterritorialidad aduanera para las empresas que se posesionen ahí. También se da claridad de cuáles son los requisitos que se van a necesitar para poder entrar. No hay mínimos montos de inversión. Recordemos que más del 67% de las exportaciones ecuatorianas son de MIPYMES. Y en el proyecto que presentó el presidente Lasso ponía montos mínimos de inversión. ¿Cómo nosotros podemos democratizar a las zonas francas si poníamos montos mínimos de inversión? Nosotros entendemos que estos espacios son justamente para encadenamientos productivos, transferencia de tecnología, donde las pymes tienen que tener un rol importante y es por eso que no pueden haber montos mínimos de inversión. Ahora, ¿cómo se garantiza que esto vaya con el espíritu del proyecto? La parte 2, digamos, del nombre de la ley es generación de empleo, que es, creo que lo más, junto con la seguridad, necesario para el país en este momento. Sí, a ver, las zonas francas a nivel mundial emplean el 1% de la población de forma directa y hasta 3 veces de forma indirecta. Es decir, que Ecuador tendría una potencialidad de 180.000 empleos directos y hasta unos 500.000 empleos de forma indirecta. Con el Ministerio de Trabajo hemos elaborado ciertas proyecciones para este primer año, de 2024, tomando en cuenta 2 situaciones. Primero, que las zonas especiales de desarrollo económico y las zonas francas que no han terminado su vigencia migren al nuevo régimen de zonas francas y la nueva posición o constitución de nuevas zonas francas podrían generar hasta 20.000 empleos en este primer año de forma directa e indirecta. Y bueno, hablando de este proyecto presentado por el presidente Noboa y que ahora ya está tramitándose en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, allí se plantea un régimen laboral específico para las zonas francas. Este dispone que los contratos de trabajo deben considerarse temporales y podrían ser renovados las veces que sean necesarias, no estarían sujetos a la prohibición que establecen las demás normativas en materia laboral aquí en el país. Esto ha llevado quizás a algunas preocupaciones de varios asambleístas al respecto, porque se podría quizás vulnerar o dar una regresión de los derechos laborales. Sí, el día lunes que yo estuve con la comisión, les dije que ese planteamiento de un contrato laboral, digamos, es lo que permitiría que el régimen esté totalmente homologado a nivel regional. Sin embargo, en ningún momento ni el presidente Noboa ni ninguno de nosotros esperamos o creemos que sea una regresión de derechos y especialmente en materia laboral. Se conversó con los asambleístas y se tomó la decisión de que ese articulado debía salir del proyecto de ley para el primer debate, porque claramente pues no se puede por un artículo tratar de satanizar todo el capítulo de zonas francas. El presidente de la Sobanca, Marco Rodríguez, también estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la situación general de la banca ecuatoriana. Veamos la nota. Y es un tema apasionante porque todos los estudios internacionales muestran que la educación financiera es parte importante de un elemento más grande, que es la inclusión financiera. La educación financiera es aquel proceso por el cual el ciudadano, la persona, aprende mecanismos básicos para administrar los recursos y administrar la información financiera. En sencillo, saber cómo calcular una tasa de interés, saber dónde invertir sus ahorros, saber lo bueno que es ahorrar. Los bancos desde hace 13 años, 14 años exactamente, tenemos programas de educación financiera. Cada año se entrega o se da procesos de educación financiera a aproximadamente 2 millones de personas. Desde hace 13 años venimos haciendo esto. Y el año pasado hubo un hito fundamental en lo que va a ser de aquí hacia el futuro la educación financiera, y es que el Ministerio de Educación, como digo, luego de un trabajo de 13 años que nos llevó, el Ministerio de Educación ha incorporado el tema de la educación financiera como parte de la malla curricular. Es decir, desde el próximo año,
todas las personas de educación básica, educación médica, media y universitaria van a recibir en su contenido académico educación financiera, lo cual es positivo porque esta es la manera en que los organismos internacionales sostienen que tiene que hacerse este proceso de educación y no como lo veníamos haciendo desde hace 13 años, solo los bancos, el único sector productivo del Ecuador que tenía programas de educación financiera por decisión propia. Es lo que yo decía, la educación financiera va desde lo más básico. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la tarjeta Ciudad del Metro de Quito, que está anclada al sistema financiero. Y la gente tiene que saber además que no solo me sirve para entrar al metro, para utilizar el metro, sino me puede servir en el futuro para otras cosas más que tienen que ver con movimientos financieros, con mi cuenta de banco. Así es, Milton. Como le decía, el tema de la educación financiera es una de las patas de algo más grande que es la inclusión financiera. La inclusión financiera es el proceso por el cual una persona conoce que existen servicios financieros, accede a estos servicios financieros y los usa. Eso es todo el ciclo de la inclusión financiera. Y en el Ecuador tenemos dos números importantes en temas de educación financiera. El primero es ¿cuántas personas mayores de 15 años acceden y usan servicios financieros? De acuerdo al Global Findex, que es una medición que hace el Banco Mundial cada 3 años con un procedimiento estándar en más de 160 países, establece que los ecuatorianos en un 65% tenemos acceso a cuentas financieras. En un 65% los ecuatorianos mayores de 15 años. Pero ¿tenemos acceso a cuentas financieras o estamos bancarizados? Ese es el concepto que utiliza el Banco Mundial. Es lo mismo, es lo mismo. Pero estamos bancarizados por el lado de saber que existen servicios financieros, cuentas financieras. Pero el otro número es un número devastador, Milton. Y este número es la cantidad de personas que acceden a crédito en el Ecuador. Este número, de acuerdo al propio Global Findex, que es la otra forma de medir la inclusión financiera, nos muestra que solo 2 de cada 10 ecuatorianos mayores de 15 años tienen acceso a crédito en el sistema financiero. Y los 8 restantes no acceden a crédito en el sistema financiero. Y Milton, lamentablemente, esas 8 personas están hoy mismo necesitando un crédito secuestradas, no hay otra palabra, secuestradas y explotadas por una rama hoy novedosa y nueva del narcotráfico y la minería ilegal, como es el chulco. Los chulqueros tienen secuestrados a aquellas personas que no logran ser incorporadas en el sistema financiero, que de acuerdo al Banco Mundial, como digo, solo 2 de cada 10 tienen créditos en el sistema financiero, bancos y cooperativas, mientras que estas otras 8 están seguramente en manos del chulco, pagando tasas de interés, Milton, ¿sabe de cuánto? 1.238%. 1.238% anual. Estas personas no existe otra palabra, están siendo secuestradas, extorsionadas permanentemente por los chulqueros. Y allí hay un gran trabajo de la educación financiera para que las personas sepan que pueden acceder al sistema financiero, pero además para lograr una mayor inclusión financiera y hacer que las personas salgan de este delito, de esta explotación de la cual son presas. En Impacto Informativo, Fernando Carrión, urbanista y catedrático, habló sobre el metro y el desarrollo del centro histórico. Escuchemos lo que dijo. Toda centralidad urbana, y el centro histórico lo es, tiene necesidad de tres componentes, 3 elementos. Uno, las funciones, qué actividades tiene. El centro histórico tiene comercio, tiene la función administrativa, tiene privada, pública, tiene también la función religiosa, la función turística, quizás falta alguna vinculada a lo que llaman el terciario superior, que son toda esta cuestión vinculada a las nuevas tecnologías. Entonces, una primera cosa es tener estas actividades, estas funciones. Una segunda, que es absolutamente necesaria, es tener accesibilidad. Y el caso del centro histórico lo tendría con el metro. Pero aquí yo veo que tiene 2 problemas del metro. Uno es que al centro histórico van más o menos al día más de 300.000 personas. Esa es información que se tiene. Y para eso se tiene una sola parada. A mí me parece que en un plazo relativamente corto vamos a tener que hacer una parada y estaba previsto hacer una en San Blas, una adicional en San Blas. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Entonces, tiene accesibilidad, tiene funciones.
Yo creo que aquí lo que hace falta de manera definitiva es política urbana, política municipal, para consolidar primero una población residente, porque se está cayendo la población. En el año 2000 en el centro histórico vivían 72,000 personas y hoy día está viviendo menos de la mitad. Entonces necesitamos una política de vivienda, una política para que la gente viva, y luego la reactivación económica, que para eso habría que tener pues acuerdos con las cámaras de la producción, acuerdos con el gobierno nacional para una política económica, abrir líneas de crédito, en fin, cosas de ese tipo. Pero habría que tener, esta es una responsabilidad del cabildo, es una responsabilidad del municipio. ¿Debe ya entonces tomar la normativa del caso? Sin duda, la iniciativa tiene que venir del municipio. Y yo he estado con gente que vive todavía en el centro histórico y con algunas personas que tienen sus negocios de ahí. Francamente están desesperados y tienen una esperanza, valga la redundancia, en el metro. Ahora, lo que ocurre es que el metro está localizado exclusivamente en la Plaza de San Francisco y tiene un trayecto de ahí hacia la zona del centro histórico, donde va a haber pues reactivación. Otras zonas puede ser que se nos caigan. Para eso, ¿qué necesitamos? Nuevamente política urbana, política municipal. Entonces yo creo que aquí tiene que tomar la iniciativa el municipio. Y una cosa aquí interesante, comparativamente con la Mariscal. Por ejemplo, yo creo que se cometió un error al haber puesto la parada en la Universidad Central, porque al otro lado hay cuatro universidades, es decir, a la parte oriental. Claro. Si esa parada hubiera estado en la 10 de agosto y Patria, hubiera habido equidistancia hacia la central y hacia las 4 universidades que están al otro lado. Pero lo interesante de esto es que se hubiera reactivado otra zona central que está muy venida menos, como es la Mariscal Sucre, simplemente con una parada del metro en esa zona. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El proyecto económico urgente de Noboa. El presidente Noboa Sin envió a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente el denominado Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Daniel Noboa, junto con su ministro de Economía y Finanzas Juan Carlos Vega, en una alocución pública informaron al país que la economía está en su peor momento, habiendo heredado una caja fiscal con apenas algo más de 180 millones de dólares de saldo, existiendo deudas acumuladas con GATS, Seguridad Social y otras entidades por algo más de 2.600 millones de dólares y un déficit fiscal para el año que culmina 2023 de algo más de 5.000 millones de dólares. La mañana del 28 de noviembre del 2023, Noboa remitió a la Asamblea Nacional su primer proyecto de ley con el carácter de económico urgente, por lo que el ente legislativo tendrá un plazo de 30 días desde la calificación del CAL para aprobarlo o negarlo. La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo de Noboa propone incentivos tributarios para alentar la inversión nacional y extranjera, al tiempo de estimular la generación de empleo. Establece además un nuevo sistema de zonas francas y un renovado régimen de alianzas público-privadas como los principales aspectos del proyecto de ley referido. El gobierno aspira a lograr una recaudación urgente de alrededor de 900 millones de dólares en favor del fisco. Esto lo pretenden conseguir estableciendo incentivos tributarios y una nueva remisión tributaria que no es otra cosa que el perdón de los intereses, multas y gastos a grandes deudores del Estado que paguen los montos de capital adeudados. Esta medida de perdón de intereses, multas y recargos ya lo hicieron en el pasado Correa y Moreno, y en la práctica determina, desde mi punto de vista, una errática conducta estatal que favorece a los grandes deudores del fisco, quienes no pagan
obligaciones tributarias esperando una nueva remisión. Según el proyecto de ley de Noboa, en el reglamento se establecerán los porcentajes, los plazos y condiciones para esta nueva remisión tributaria. El proyecto establece una exoneración por 10 años del impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas que estén dirigidas a proyectos de seguridad energética, así como de generación de energías renovables no convencionales e industrialización del gas natural. Un elemento que causa especial interés ver su aplicación práctica es la deducción adicional hasta por un 90% respecto del gasto de sueldos y salarios sobre los que se haya aportado a la seguridad social a cambio del incremento de nuevas plazas de trabajo con contratos a plazo indefinido, es decir, la adición neta de empleos de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Sobre este rubro se ha puesto el siguiente ejemplo. Si se contrata 12 nuevas plazas, la deducción adicional sería del 20%. Si se contrata 200 plazas, la deducción será del 60%. Si se contratan 500, la deducción sería del 90%, aumentándose un punto porcentual si dentro del grupo de nuevas plazas de empleo se contrata a egresados o graduados de universidades públicas. En materia de trabajo se otorga una deducción adicional del 50% de las remuneraciones y demás beneficios sociales que se generen por la contratación bajo relación de dependencia de personas que hayan sido sancionadas con penas privativas de libertad y que hayan cumplido su condena. El proyecto contempla deducciones tributarias del 150% adicional por gastos de publicidad, promoción o auspicio de deportistas, estudiantes de bajos recursos en formación dual, becas para estudiantes, entidades sin fines de lucro, centradas en desnutrición crónica infantil, en atención a personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas. Asimismo, se establece la devolución del IBS en las adquisiciones de bienes y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios, misma que se hará mediante una nota de crédito. La autorretención del 3% sobre el total de los ingresos de grandes contribuyentes constituye otra propuesta que procura recaudar emergentemente fondos para la caja fiscal. La residencia fiscal es una novedad que permite a los extranjeros o nacionales que realicen una inversión productiva de al menos $150,000 y tengan ingresos mensuales de $2,500 no tener la obligación de efectuar declaración patrimonial. Adicionalmente, no causará impuesto a la renta en el Ecuador por herencia, salvo que esos bienes se encuentren en el país, caso en el cual sí tendrá que pagar los impuestos indirectos de IVA. Finalmente, la reforma tributaria de Noboa establece un nuevo régimen de zonas francas que tendrá una tarifa de 0% de impuesto a la renta por los 5 primeros años y por el tiempo restante una tarifa de 15%. Se podrán crear zonas francas uniempresariales o multiempresariales para actividades industriales, de servicios comerciales y logística, creándose el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones que deberá emitir el dictamen favorable para la creación de una zona franca cuyo periodo de existencia mínima se fije en 30 años. Para muchos analistas, la reforma tributaria de Daniel Noboa Sin no constituye solución a problemas estructurales de la caja fiscal, que sigue acumulando enormes déficits, cuyos expertos consideran que el medio más eficaz para encontrar medidas de largo plazo es la reducción del tamaño del Estado y la focalización con el uso de tecnología del subsidio a los combustibles. Esperemos que exista ponderación y equilibrio a la hora de establecer medidas impositivas que impidan el estrangulamiento de una población que vive en circunstancias de angustia económica
desempleo y carencia de seguridad integral. Global Hoy con Alan Carney. Predictibilidad. En el mes de junio pasado, en este espacio, expuse un comentario acerca del show que la dictadura venezolana montó para eliminar del máximo organismo electoral del país, el Consejo Nacional Electoral, a 2 delegados que no eran parte del chavismo y que habían sido electos por el legislativo por un periodo establecido en la ley. La dictadura, ante unas negociaciones canalizadas por la Unión Europea para intentar algún grado de un precario equilibrio en un organismo permanentemente copado por el chavismo, convertido en instrumento para que a su discrecional criterio vetara de antemano a cualquier candidato opositor que pudiera amenazar a los oficialistas, había incluido a los 2 delegados, de 8 en total, para disque dar una imagen de apertura. Esta concesión, entre comillas, de la dictadura, de pronto se le tornó una piedra en el zapato cuando en las elecciones para gobernadores ya no les fue posible falsificar resultados, dándose la humillante derrota del chavismo en Barinas, feudo indiscutible del chavismo, donde toda la familia de Hugo Chávez había gobernado durante 20 años sin discusión alguna. Para mayor vergüenza, tras ser derrotado un hermano de Chávez por Freddy Superlano, el Consejo Nacional Electoral invalidó el resultado, aduciendo que Superlano, que se hallaba habilitado por el propio Consejo para la inscripción de su candidatura, como es obvio, no lo estaba. Convocada una nueva elección, pese a todas las protestas ante la incoherencia y absoluta falta del más elemental respeto por normas y leyes, se presenta el todopoderoso ex yerno de Chávez, Jorge Arreaza, con su bagaje de cargos públicos, desde ministro de Desarrollo a canciller y a vicepresidente de Maduro, y se enfrenta a un absoluto desconocido que le da una paliza histórica ya inocultable luego del escándalo anterior. Comenté entonces que la ingenuidad debía tener unos límites evidentes en el más básico sentido común, y que era pedir peras al olmo el pretender que la dictadura actúe dentro de algún marco de decencia. En octubre pasado, nuevamente comenté en este programa qué perspectivas se podían esperar tras los acuerdos de Barbados entre la dictadura y la oposición de cara a unos supuestos compromisos que asumiría la dictadura, liberando presos políticos y dando paso a que la oposición pudiera presentar el o la candidato que quisiera para la hipotética elección presidencial del próximo año, para la cual no existe fecha, por cierto. Se había dado ya la elección, levantamiento de las sanciones al comercio con Venezuela, principalmente con empresas petroleras norteamericanas. En ambos comentarios, mi criterio siempre fue que no se trataba sino de una más de las numerosas tomaduras de pelo de la dictadura a una insistentemente crédula comunidad internacional que se niega a ver y entender la realidad. En forma alguna espero que se vaya a pensar que me atribuyo clarividencias o capacidades adivinatorias de algún tipo. No creo ni en oráculos ni en bolas de cristal, pero sí creo que el ejercicio de la sana lógica es una elemental obligación de funcionarios y diplomáticos en sus relaciones con países que una y otra vez se han burlado de ellos, incumpliendo como les ha dado la gana con sus ofertas y compromisos. Cuando hablo de predictibilidad como título de este comentario, me refiero justamente a la necesidad de ser lo suficientemente suspicaz con quien una y otra vez ha incumplido sus acuerdos y ser conscientes de que están tratando con unos personajes cuyo objetivo es engañar y usar a los ingenuos como tontos útiles
para sus muy evidentes propósitos: el jamás soltar la presa que les ha traído riquezas y poder que de ninguna otra forma habrían alcanzado. Comentaba entonces que bajo ninguna circunstancia permitirían que María Corina Machado participe como candidata opositora a Maduro, pues lo que aconteció en Barinas se repetiría, corregido y aumentado en toda Venezuela, pues saben perfectamente que por Maduro votará Cilia, tal vez los sobrinos a los que canjeó por empresarios atrapados como rehenes, y seguramente las pandillas que tan provechosamente se han repartido Venezuela. No se precisaba ser Nostradamus para darse cuenta de tal cosa, y así se cumplió en efecto. Acaban de ser encarcelados los principales asesores de la candidata ganadora de las primarias, y ella misma fue ya antes inhabilitada. Como en aquel momento decía, hay que dejar de creer en pajaritos preñados, ni siquiera en estos que se le aparecen al dictador en sus delirios místicos, donde escucha a Chávez en trinos, relinchos y rebuznos. Tan pronto entienda la comunidad internacional que está tratando con delincuentes avesados, que se la saben todas, con los que cualquier negociación se debe enfocar como la que se lleva adelante con secuestradores, se podrán esperar unos resultados más concretos. Que la dictadura exige que le descongelen los fondos, que se lo haga contra entrega de los rehenes, los presos políticos de la dictadura, a tanto por cada uno que libere. Que se levanten las sanciones, de acuerdo, haciéndolo conforme se habiliten candidatos, se conformen unas autoridades electorales creíbles, con unas veedurías internacionales severas, y se den los pasos para asegurar la participación electoral de los millones de ciudadanos expulsados del país por las políticas de la dictadura. Que se desarme a los colectivos paramilitares de la dictadura y que se despolitice a la Fuerza Armada. En ese último comentario me referí también al patético referendo, convocado como una gran iniciativa patriótica por el dictador para la anexión del Esequibo guyanés a Venezuela. Algo así como que mañana el presidente de Colombia haga un referendo para ver si los colombianos votan por la anexión de Panamá a Colombia, o el Ecuador haga otro para la aprobación de la anexión de Pasto y Popayán al país. Era inevitable compararlo con aquella maniobra de la dictadura argentina de Videla, que para distraer la atención de los horrores que ya se destapaban, provocó una guerra en la que murieron cientos de jóvenes a nombre de un patrioterismo anacrónico, luchando por unas islas perdidas en el Atlántico Sur. Que se oiría ruido de sables, comenté, pues ese era el paso lógico dentro de la mentalidad del pandillero. Enfocar en otra parte toda la atención que de otra manera se fijaría en la miseria y las penurias que pasa el 90% de la población, producto de la corrupción, incuria e incapacidad de la dictadura. Previsibilidad es lo que cabe esperar, y para eso, respecto de la dictadura venezolana, nada más se requiere partir del refranero popular: piensa mal y acertarás. O en la ya famosa ley de Murphy: si algo puede salir mal, va a salir mal. Y el melancólico corolario: Murphy era un optimista. Una receta muy adecuada para tratar con Maduro. Muchas gracias. Editorial. Fiestas Patrias, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Esta semana son fiestas de Quito y en las radios y canales de TV suena el chuya quiteño, además del romántico Quito mío, Mi Quito es un Edén de maravillas y muchas más. Se arman festejos en muchos barrios como el Chavezazo o el Morlanzazo. Tocan las bandas de guerra de los colegios, se hacen desfiles, se instalan locales de comidas típicas, se hacen homenajes, declamaciones y se enaltece a la ciudad. Cosa similar se hace en Guayaquil con sus fiestas julianas.
en Cuenca, Ambato y en todas nuestras urbes. Desde niño me he preguntado por qué en nuestro país se festeja con tanto fervor a nuestras localidades, pero a Ecuador no se le dedica nada, ni cercana ni pálidamente parecido. Se puede creer que eso se debe a que no tenemos un día de la independencia nacional, sino varias independencias, también por localidades. Pero si bien en muchos países el Día Nacional es el día de su independencia, en varios otros no. Así el 4 de julio y el 28 de julio son los de la proclamación de la independencia de Estados Unidos y del Perú. En cambio, el 18 de septiembre no es el de la independencia de Chile, sino el de la constitución de la primera junta de gobierno formada en 1810 en defensa de la monarquía española luego de la captura del rey Fernando VII por Napoleón Bonaparte. Asimismo, el Día de la Independencia de México no es el 15, sino el 16 de septiembre. Los festejos comienzan el 15 cuando se recuerda el grito de independencia, aunque se suele señalar que eso se debe a que era el día del cumpleaños del Porfirio Díaz, que gobernó 26 años ininterrumpidos, aunque fueron 35 años de porfiriato. Es curioso que fuera del país los ecuatorianos festejan el 10 de agosto como Día Nacional, pero al interior de nuestras fronteras no es así, pues ese día no se celebra ni en Quito más allá de unas pocas solemnidades, pues menos aún se lo hacen otras localidades. El 9 de octubre y el 3 de noviembre se celebran en Guayaquil y Cuenca respectivamente. En el resto del país no pasan de ser feriados que encima se mueven al viernes. ¿A alguien se le ocurriría mover el 7 de septiembre en el inmenso Brasil? A Ecuador no le celebramos en lo absoluto, ni festejos, ni desfiles, menos aún banderas izadas. ¿Eso es parte del patriotismo? Pues al que dice que no, ni le pregunto qué siente cuando sus hijos no le dicen ni feliz cumpleaños por el día de su intrascendente nacimiento. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. En Alcancía Vacía, Clever Mantilla, La Hora. Para nadie es secreto que el Metro de Quito ha sido víctima de la politiquería y la improvisación de las últimas 4 alcaldías. Por eso, muchos nos sorprendimos ver al presidente Daniel Noboa vestido con traje informal en un viaje subterráneo por los interiores de la capital junto a otras autoridades y luego especular financiar la extensión de una obra escandalosa de naturaleza caótica. Un suceso repetido a día seguido con la pretendida construcción del quinto puente en Guayaquil. Es decir, que si avanzarían estas 2 obras de infraestructura complejas y colosales, el Nobel Gobierno Millennial estaría dejando pistas de su plan vial o coloreando el retrato de una tétrica aventura. Lo malo está en la alcancía vacía que le deja Guillermo Lasso y que en el metro está lleno de problemas espeluznantes. Un rancio registro de una década de corrupción, endeudamientos y pago de sobornos, incluso indagado por la Fiscalía Española. El drama incierto del barrio Solanda, al sur de la capital, a punto de desintegrarse. Una espera indecorosa de indemnizaciones y procesos legales contra la constructora Acciona, la firma que alertó en algún rato con filtraciones de combustible sobre las rieles. No obstante, lo políticamente urgente es crear un sistema interconectado de rutas de buses, taxis y ciclovías y fijar una tarifa popular coherente con la movilidad quiteña. En cambio, el quinto puente en Guayaquil busca evitar que la carga pesada ingrese a zonas pobladas, más bien que sea una ruta compacta directa hacia los puertos. Hay una acumulación de estudios que versan alrededor de las disputas entre el poder central con el seccional. Una reyerta rústica de 15 años y 3 gobiernos versus la gran alcaldía del litoral, pues no hay una fórmula única de planificación. Sin duda, cada territorio tiene su propia dinámica y controversia. De hecho, el uso del espacio público es un negocio, así como la movilidad de las actividades laborales y comerciales. La clave está en desplazar el cargamento sin dañar la expansión urbanística y cuidar el costo del suelo y servicios básicos. Lo crítico está en inventar un gabinete ministerial vacío de quiteños y en ausencia del agro de la serranía central.
Así el abucheo a la autoridad está muy próximo y temprano. La desproporción de las finanzas y la violencia de género, aunque sea diplomática, activan muy rápido las formas de libertad de expresión y rechazo. En este tipo de escenarios, el metro o el quinto puente no se pueden cometer o repetir errores, dar largas o usarlos para la demagogia. Peor aún, con alcancía vacía y un plan tributario corregido o atenuado para las bananeras, más delatador que los odios y traiciones de un parlamento. Clever Mantilla, La Hora. Noticias internacionales. El bolero declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La UNESCO declara el bolero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a propuesta de Cuba y México. En 2018 el bolero se inscribió en el Patrimonio Cultural Inmaterial de México, mientras que Cuba lo incluyó en su propia lista en 2021. El bolero es un género musical que nació en el siglo XIX en Cuba, donde se considera que el primer bolero fue Tristezas, escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en 1883. El expresidente Alberto Fujimori sale de prisión en medio de la controversia y la expectación. El expresidente peruano Alberto Fujimori, excarcelado por motivos humanitarios. Fue condenado en 2009 por el asesinato de 25 personas a manos de escuadrones de la muerte del ejército a principios de la década de los 90 en una supuesta operación antiterrorista. La orden de liberación fue dada por el Tribunal Constitucional pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades peruanas que se abstuvieran de interrumpir la condena para garantizar la justicia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Acusan de 15 cargos a ex embajador estadounidense arrestado por presunto espionaje. Este miércoles el Departamento de Justicia interpuso ante la Corte Federal del Sur de Florida la acusación formal contra Víctor Manuel Rocha, ex embajador estadounidense arrestado por supuestamente proporcionar información confidencial a los servicios de inteligencia de Cuba. La Fiscalía ha levantado 15 cargos contra Rocha, entre ellos conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a la nación, fraude en transacciones bancarias, declaración falsa para emisión de pasaporte, obtención de pasaporte con declaración falsa y actuación ilegal como agente de un gobierno foráneo. Las potenciales penas carcelarias oscilan entre 3 y 10 años. Expertos consideran que la defensa podría apelar al recurso de libertad bajo fianza. El juez tiene que determinar si esta persona es un peligro a la sociedad o si es un peligro que se vaya a fugar, irse del país. La fiscalía puede presentar evidencia, la defensa también puede presentar evidencia y al fin del día el juez determina si existe algún tipo de condición donde él pueda ser soltado bajo fianza. La próxima audiencia está prevista para el 12 de diciembre en horas de la tarde. En la acusación penal, autoridades federales afirman que Rocha registra 40 años de posibles delitos. Los expertos consultados insisten en que el ex embajador pudo poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos al ocupar altos cargos en el Departamento de Estado y como asesor del Comando Sur de este país. Fue arrestado el pasado viernes en su casa y permanece en custodia federal en las instalaciones penitenciarias del sur de Florida. Su detención se produjo a raíz de una operación encubierta del FBI desarrollada desde el pasado año. José Pernalete, Voz de América, Miami. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo,
siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.